restauración, una respuesta de sanidad, una respuesta de salvación. Te damos la gloria y la alabanza a ti. Te damos la exaltación a ti, Señor, porque has manifestado tu gracia, sanando al enfermo, proveyendo al menesteroso, fortaleciendo al débil. Gracias porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Ahora, Señor, esta noche invocamos tu presencia para que tu Espíritu Santo pueda darnos la palabra y así poder ser fortalecidos. A ti la gloria y la honra. Amén y amén. Le damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. Más fuerte si es para Él, hermano. Gloria a Dios. Bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Quiero invitarles a ponerse en pie y a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 5. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo número 6, ya que la semana anterior quedaron algunos versículos pendientes y hoy vamos a continuar con el estudio. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 6: cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. Les respondió: ¿quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. La semana pasada, hermanos, nos quedamos reflexionando en la pregunta que Jesús le había hecho a este hombre que por 38 años había estado en una condición de parálisis. La pregunta era: ¿quieres quedar sano? Pero estuvimos meditando, hermanos, en la profundidad de la pregunta de Jesús, que al leerla así de manera muy superficial uno podría hasta sentir como una ofensa hacia el enfermo. Pero en realidad, hermanos, esa pregunta de Jesús hacia el paralítico lo que está haciendo es cuestionar al hombre frente a la nueva vida que tendría después de su sanidad. Es decir, que él ya no viviría de la lástima de otras personas, y a partir del hecho de que quedaría sano, él iba a comenzar a asumir la responsabilidad de su nueva vida. Entonces, no era simplemente un cambio de vida que solo le generaría independencia de los demás. Eso es una realidad.
Pero el cambio más importante de su sanidad vendría en cómo, hermanos y hermanas, va a cambiar la vida de ese hombre frente a Dios. O sea, porque un hecho es que el hombre iba a quedar sano físicamente y eso lo iba a hacer independiente de otros hombres, pero no de Dios. La sanidad lo iba a hacer a él independiente de los hombres, pero esa sanidad lo iba a hacer dependiente de Dios. Y por eso es que la pregunta de Jesús, que si él quería quedar sano, implica cómo va a ser tu relación con Dios cuando ya estés sano. Cuando las personas, hermanos, tienen una necesidad o un anhelo que solo Dios puede solventar, normalmente las personas solamente se enfocan en los beneficios personales, en cómo esos beneficios les van a cambiar su vida en tanto que reciben aquello que tanto han anhelado. Pero raras veces las personas se ponen a pensar en cómo esa respuesta de Dios, ese beneficio que Dios les puede conceder, les va a cambiar y les va a vincular o relacionar con Dios o con el señorío de Cristo. Nosotros, hermanos, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que anhelaban algo de manera personal. Ellos anhelaban un beneficio de parte de Dios. Pero Dios, hermanos, los llevó a un punto donde hizo que su perspectiva de la vida se elevara por encima de aquella dádiva o de aquella respuesta que Dios les había dado. Y eso con el objetivo de relacionar a esas personas con Él mismo. Por ejemplo, hermanos, todos hemos escuchado, por ejemplo, del caso de Abraham. Abraham, hermanos, era un hombre muy rico que estaba casado con una mujer llamada Sara, a quienes la vida lamentablemente no les había concedido la bendición de ser padres. Por si eso fuera poco, Sara, la mujer de Abraham, usted conoce la historia, era estéril. Y el anhelo de toda mujer en esta época era convertirse en madre. Abraham también anhelaba, deseaba tener un hijo. Y no le voy a recordar toda la historia, pero usted sabe que Dios se revela a Abraham y le dice que va a ser padre de multitudes. Es decir, que Dios le va a conceder su anhelo. Dios le va a conceder su sueño. Y cuando el Señor le da esa promesa, Abraham tiene que esperar 25 años para que finalmente su mujer Sara quede embarazada y así le dé a su primer hijo, su primer y único hijo, llamado Isaac. Cuando el niño crece, ese niño, hermanos, representaba el anhelo, representaba los sueños de aquellos viejos hombres, aquella vieja pareja más bien, de aquel viejo hombre, de aquella vieja mujer. Pero el Señor un día se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, dame a tu hijo. Piense por un momento en esto. Toda la vida ellos habían soñado con un hijo. Su anhelo era ser padres. 25 años después que Dios les da la promesa y ya en la vejez Dios les concede ese anhelo. Pero ahora resulta que esa respuesta que ha venido en la forma de Isaac, en la forma de un hijo, es solicitado por Dios. Y Dios le dice: dame a tu hijo. Entonces ve, hermanos, aquello que Dios le había dado a Abraham, ahora Dios se lo está pidiendo para relacionarse con él. Le dice: dame a tu hijo. Para que lo entendamos también con otro ejemplo de la palabra de Dios. Todos recordamos la esterilidad de Ana, que dice la Biblia que era molestada por la otra esposa de su marido, que era Penina. Hasta que un día Ana se presenta en la tienda de reunión
y comienza a pedirle al Señor: Señor, dame un hijo, dame un hijo. Y era tanto su deseo que el sumo sacerdote pensó que aquella mujer estaba embriagada. Pero la mujer tiene que responderle al sacerdote y decirle: no, yo no estoy embriagada, sino que es tal mi angustia que yo pido al Señor por una respuesta. Y el sumo sacerdote, hermanos y hermanas, hablando, responde, hermanos, dando esa respuesta favorable de parte de Dios. Y usted conoce la historia. Ana se convierte en la madre de un muchacho, de un niño. ¿Cómo se llamaba ese niño? Samuel. Pero ¿qué hace Ana cuando tiene a su hijo? Y después de destetarlo, ¿qué es lo que hace Ana? Va y se lo entrega al sacerdote. Entonces vea, aquello que tanto anhelaba Ana, ahora se lo está entregando al Señor. Podemos ver también el otro ejemplo ya en el Nuevo Testamento. Los 10 leprosos. Los 10 leprosos anhelaban la sanidad de su piel, la sanidad de su cuerpo. Y cuando el Señor Jesús los sana y les dice que se presenten ante el sacerdote, dice la Biblia que iban de camino cuando de repente ellos comienzan a ver que su piel queda sana. Pero de los 10, solamente uno regresa a agradecerle a Jesús. Es decir, la sanidad vinculó a ese hombre con Jesús y regresó para darle las gracias. Lo mismo ocurrió con el endemoniado de Gerasa, que después de que él fue liberado, él, en vez de pensar en que bueno, he vuelto a mi juicio cabal, ahora mi familia me va a recibir, voy a tener un trabajo, voy a tener familia, él no pensó en eso. Es decir, él no utilizó su sanidad para su beneficio personal, sino que su liberación inmediatamente la conectó, la vinculó a Jesús, al punto que aquel hombre quería ir con Jesús y Jesús le tiene que decir: mira, quédate aquí y da testimonio acerca de lo que el Señor ha hecho por ti. Pero ¿qué es lo que yo quiero señalarle? Que muchas veces, hermanos, nosotros anhelamos cosas de parte de Dios, pero eso que anhelamos y eso que pedimos no lo conectamos o no lo relacionamos con el Dios o al Dios al que le estamos pidiendo. Piense en la petición que usted le está haciendo al Señor. Ok, usted le dice: Señor, yo te pido que me concedas la sanidad. Está bien, hermano. Estamos claros que si Dios lo sana o la sana, usted va a poder trabajar, usted va a poder atender a su familia, usted va a poder seguir adelante. Pero si usted solo se queda hasta ahí, usted no está vinculando la respuesta que solo Dios le puede dar con el Señor. El tema sería este: y si Dios lo sana, Dios, ¿en qué parte de su vida va a entrar después de su sanidad? Y si Dios le provee ese trabajo o le da esa bendición que le está pidiendo a Dios, Dios, ¿en qué parte va a entrar después de que su vida cambie? Porque la gente solamente se reduce a pensar en el beneficio inmediato, en el beneficio personal. Pero por eso es que el Señor Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Porque la vida no solamente te va a cambiar físicamente, sino que la vida te va a cambiar espiritualmente. Habrá un cambio en tu vida. Inmediatamente, hermanos y hermanas, el hombre responde en el verso 7: Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete. Notemos lo que el hombre está diciendo: no tengo a nadie. Si usted se fija, esta es la tercera señal que aparece en el Evangelio de Juan. La primera señal fue el milagro en las bodas de Caná. La segunda señal fue la sanidad del hijo del funcionario.
Pero hay una característica en estas dos primeras señales, y es que son las personas las que le piden a Jesús que haga algo por ellos. En las bodas de Caná es María la que se acerca a Jesús y le dice: mira, se acabó el vino. En el caso del funcionario, de la sanidad del hijo del funcionario, es el propio papá el que se acerca a Jesús para que él actúe, para que él haga un milagro. En esta tercera señal hay una diferencia, porque no es el hombre el que le está pidiendo algo a Jesús, es Jesús el que está tomando la iniciativa. ¿Pero por qué está tomando la iniciativa? Por lo que dice ese versículo 7, que el hombre no tenía a nadie. De forma muy triste, ese hombre está confesando eso: no tengo a nadie. El hombre no se sentía apoyado por nadie, ni por un familiar, ni por un amigo que le extendiera la mano. Casi nosotros podemos escuchar en esta respuesta de aquel hombre un tono de un hombre que se siente desahuciado por las personas. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así? Que no tenemos a nadie, que nuestros recursos humanos se han acabado. No tengo a nadie. Pero cuando nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos a nadie, humanamente hablando, tenemos a nuestro hacedor, que no solamente hizo los cielos y la tierra, sino que también se interesa en nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y es Jesús el que se acerca a querer ayudarnos. Entonces, como ese hombre no tiene a nadie, dice el versículo 8, es la orden de Jesús. Note que Jesús ignora la superstición que había de que el agua se agitaba. Jesús ignora también el hecho de la situación. Eran 38 años de dolor. Él podría haber dicho 38 años, bueno, pueden ser 39, 40, no. Jesús actúa y le dice: levántate. En este versículo 8, hermanos, vamos a encontrar tres órdenes de Jesús. La primera orden es: levántate. La segunda orden es: recoge tu camilla. Y la tercera orden es: anda. Pero ¿qué significa la primera, segunda y tercera orden que Jesús le da? Porque son tres órdenes muy puntuales. La primera orden tiene que ver, hermanos, con su sanidad física, porque le dice: levántate. Levantarse de esa situación era algo que solo Dios podía hacer por su poder. O sea, levantarse era algo que solo Dios podía hacer. Darle la sanidad era algo que solo Dios podía hacer. Ahí, hermanos, es donde las buenas intenciones de las personas, de los hombres, los buenos deseos salen sobrando. Porque uno tiene que llegar a entender que hay cosas que solamente Dios con su poder puede hacer. Ese hombre ni siquiera podía arrastrarse para sumergirse en el estanque de Betsatá cuando el agua se agitaba. Pero ahora el que le está diciendo la orden: levántate, es el que le está hablando al cuerpo de ese hombre. El Señor sabía si era un problema en la columna, el Señor sabía si era algún problema en el sistema nervioso, Él sabía si era un problema muscular, no lo sabemos. Pero el hecho es que la orden del Señor va dirigida hacia el cuerpo de esa persona, que le dice: levántate. Porque solo Dios puede obrar la sanidad, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos sabemos eso? Que solo Dios puede obrar sanidad. Entonces es lo que Jesús le está diciendo: levántate. La palabra de Dios se va dirigiendo al cuerpo de esa persona. Por eso, hermanos, es que el profeta Isaías dice que el Señor de los ejércitos ha jurado: ciertamente tal
como lo había pensado, así sucedió. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Si el Señor lo ha determinado, ¿quién podrá frustrar los planes del Señor? Y cuando la mano de Dios se extiende, dice Isaías, ¿quién podrá apartarla? Si Dios da una palabra, esa palabra es una palabra poderosa de sanidad. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que el hombre se va a levantar, como lo vamos a ver más adelante. Entonces vea, la primera orden que Dios le da es al cuerpo del paralítico, es al hombre. Pero veamos la segunda y la tercera orden. La segunda orden es que recoja su camilla, y eso tiene que ver con la responsabilidad del hombre de abandonar su vida pasada para hacer así visibles las obras creadoras de Dios. Es decir, a partir de ese momento ese hombre ya no iba a quedar tirado en el suelo. Él tenía que abandonar esa situación de postración. No sabemos, hermanos, cuánto ese hombre estuvo anclado a esa superstición de que las aguas eran agitadas por los ángeles y eso generaba sanidad entre las personas. El hombre debía de recoger su camilla porque ya no la iba a necesitar más. Y cuando el Señor también nos sana a nosotros, nosotros también tenemos que recoger nuestra camilla. ¿Y qué significa recoger la camilla? Bueno, que ya no vamos a regresar a esa situación. Hermanos, se imagina por un momento cuando el hombre se levanta, se pone en pie, lo que no podía hacer. Yo me puedo imaginar que ese mismo hombre, cuando recibió la sanidad, de repente pasaba por el lugar y decía: ahí en esa esquina, maltrecho, estaba tirado. Pero él ya no regresó a esa condición. Cuando el Señor también se acerca a nosotros, Él espera que ya no regresemos a nuestro pasado. Porque ¿qué sentido tiene que este hombre hubiese recibido la sanidad para que el día siguiente llevara su camilla, la extendiera y se tendiera ahí como un inválido? No tiene ningún sentido. Como también no tiene ningún sentido que nosotros regresemos al lugar de donde Dios nos sacó. Por eso es que la orden de Jesús es: mira, recoge tu camilla porque ya no vas a estar más tirado ahí. Lamentablemente muchos de nosotros como que nos gusta regresar de donde Dios nos sacó. En vez de recoger la camilla, la volvemos a extender ahí para tratar la manera de estar postrados ante la lástima de las personas. Pero Dios, hermanos y hermanas, no nos ha hecho para que andemos arrastrándonos y tragando polvo. El Señor nos ha llamado para que nos elevemos hacia las alturas donde Él nos quiere llevar. Pero tenemos que dejar ese lugar de conmiseración. La tercera orden, vea esto, y es: anda. Esa es la tercera orden. ¿Y qué significa andar? Significa que a partir de ese momento la vida de ese hombre iba a tener un nuevo horizonte. Pero note, Jesús le dice: anda. Y eso nos habla de una orden que parte de un punto de la vida hacia otro punto. Está bien, ya no vas a estar ahí tirado, pero ahora vas a tener que comenzar a caminar. Vas a comenzar a progresar, a crecer. Vas a ver ahora lo que yo tengo preparado para ti. Es decir, lo que Jesús está haciendo es dándole un nuevo horizonte a la vida del hombre. El Señor le está dando una visión de la vida. Eso, hermanos y hermanas, es andar en el camino del Señor. Cuando el Señor se cruza a nosotros, Él nos dice que abandonemos ese sitio donde hemos estado tirados. Pero el Señor no solo nos levanta, no solo nos da sanidad física, sino que también nos da una meta a la cual podemos arribar, a la que podemos seguir.
Dios nos da un sueño por el cual podemos vivir. Y ese andar es lo que hace que para los cristianos la vida no sea una repetición de tiempo sin sentido. Si usted en algún momento de su vida siente que no va progresando, que no va caminando, a lo mejor es porque está tirado y no ha recogido su camilla. Pero si usted tiene la sensación de que va progresando, de que va caminando, ese es el deseo de Dios. Cuando Moisés, hermanos, se estaba despidiendo de Israel antes de poseer la tierra prometida, el Señor habló por medio de Moisés y les recordó al pueblo de Israel que era andar en sus caminos. Y vea esto que el Señor dijo a través de Moisés: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos. Oiga esto: que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. El Señor los había sacado de la parálisis de la esclavitud en Egipto para que anduvieran en los caminos rectos del Señor, de la libertad que significaba tener una tierra. Lo mismo nosotros. El Señor nos levantó de la parálisis en la que nos encontrábamos y nos hizo recoger la camilla para que no regresemos ahí. Pero el Señor no solamente nos sanó, sino que también nos dio un horizonte al cual podemos arribar. Y ese horizonte, hermanos y hermanas, es que andemos en todos los caminos del Señor para amarlo para siempre. Más adelante, el escritor de las cartas de Juan, él dice: el que dice que permanece en él, hablando de Dios, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, cuando Jesús le dice a este hombre: anda, es: mira, ya no te vas a quedar tirado ahí. Ahora te estoy llamando a que camines, a que progreses, a que crezcas. La vida cristiana también es así. La vida cristiana es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces yo le pregunto a usted: ¿qué tanto se ha movido de ese lugar donde estaba tirado con su camilla? Porque la sanidad del hombre no solamente era sanidad física, era sanidad emocional, era sanidad espiritual, era darle un propósito de vida. Entonces, hermanos y hermanas, notemos algo que ha ocurrido en los 3 milagros que ya estudiamos en este Evangelio de Juan. Y es que todo tiene que ver con la palabra que Dios decreta, con la palabra que Dios ordena. Allá cuando se dio la necesidad de que el vino se había acabado, ¿qué fue lo que le dijo María a los sirvientes cuando los dejó con Jesús? Hagan todo lo que Él les diga. Y los siervos hicieron todo lo que Jesús les dijo. ¿Y qué pasó? El agua se transformó en vino. Cuando el funcionario llegó a interceder por su hijo frente a Jesús y le dijo: Jesús, baja, ven conmigo para que mi hijo reciba sanidad. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Vuélvete a tu casa, que tu hijo vive. ¿Y qué dice la Biblia que hizo el hombre? La Biblia dice que el hombre creyó y se encaminó a su casa. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El hijo sanó. Y si Jesús ahora le está diciendo a este hombre: levántate, recoge tu camilla y anda, ¿qué fue lo que hizo este hombre?
hizo lo que Jesús le estaba ordenando. Y cuando él hizo lo que él le estaba ordenando, la poderosa mano de Dios lo levantó del muladar, hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué es lo que nos da a nosotros la bendición de ver sus milagros en nuestra vida? Que obedezcamos su palabra. Si no obedecemos a Jesús, no vamos a ver nada. Pero si obedecemos al Señor, vamos a ver esos grandes milagros. Verso 9 dice: al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. El gran remedio, hermanos, para nuestros males es reconocer nuestra impotencia, que nos prepara para disfrutar la omnipotencia de nuestro Dios. Se lo voy a repetir nuevamente: el remedio para nuestros males es que reconozcamos que somos impotentes, y eso nos prepara para disfrutar la omnipotencia y el poder de nuestro Dios. Por eso es que aquel hombre no es que se recuperó a medias, pasito por pasito. No, eso fue rápido. Fue una sanidad total. El hombre se levantó, tomó la camilla. Y eso, hermanos, era un gran testimonio. Ahora quiero que vea esto. De una invalidez total que tenía ese hombre, ahora pasa a tener una sanidad completa, para disfrutar de esa bendición que Dios le está dando. De ser un inválido que no se podía mover, ahora tiene una sanidad total y absoluta. Aquel hombre que ni siquiera era capaz de arrastrarse al estanque de Betsatá, ahora está caminando y ya está recogiendo su camilla y está andando. ¿De qué nos habla eso? De que las obras de Dios son completas y maravillosas. Entonces, hermanos, la soberanía de Jesús se manifiesta en ese hecho que el hombre ahora está llevando su camilla y está obedeciendo. ¿A quién? ¿A quién está obedeciendo? A Jesús. Y hay una cosa, hermanos y hermanas, que cuando Jesús habla, las cosas suceden. Cuando Jesús decreta, ¿quién va a poder resistir la voz del Altísimo? ¿Sí o no, hermanos? Claro, nadie puede resistir la voz de Dios. Así que si Dios dice esta noche: yo los voy a sanar, Él nos va a sanar. Si Dios dice que Él nos va a proveer, Él nos va a proveer. Si Él dice que Él nos va a fortalecer, Él nos va a fortalecer. Porque la palabra de Dios es toda poderosa. Pero note algo: el hombre está obedeciendo a Jesús. Pero ¿en qué día se está haciendo esta sanidad? Era sábado. Y vea lo que dice la parte final del verso 9: pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. ¿Qué encontramos ahí, hermanos? Es una orden contra otra orden. Porque ¿quién le dijo al hombre que cargara la camilla? Jesús. Pero ¿quiénes decían que no se debía hacer ese tipo de cosas en día sábado? Eran los rabinos, los maestros de la ley, los fariseos. Es sábado cuando Jesús realiza este milagro. E inmediatamente, hermanos, esa historia de alegría, de bendición cambia. O sea, el hombre iba feliz con su camilla, y eso era un testimonio público. Y que no era ese el que estaba tirado allá. Sí, está caminando y está con su camilla, la lleva. Pero lo que debía de generar alegría y gozo entre los judíos, ¿qué genera? Molestia. Y recuerde que esta sanidad se está realizando en Jerusalén, el lugar más religioso de todo Israel.
Hermanos, el sábado había sido dado por Dios para el beneficio del hombre. El sábado había sido hecho para que el hombre descansara. Fueron los judíos, los maestros, los que comenzaron a cargarle y a cargarle y a cargarle cosas al sábado con mandamientos. Y habían 39 leyes que los rabinos habían decretado de cosas que no se podían hacer. Por ejemplo, para que vea hasta las ridiculeces a las que habían llegado. En sábado solamente usted podía dar una puntada con la aguja. Si daba dos, estaba quebrantando el sábado. En sábado, hermanos, usted, por ejemplo, no podía caminar tanta distancia porque era trabajo. Entonces, usted tenía que obedecer las prescripciones de los ancianos, que no era lo que Dios había dicho. Pero los judíos, los dirigentes de la religión judía, habían comenzado a inventar cosas que no se podían hacer. Usted no podía cargar, usted no podía calentar, no podía encender fuego, no podía, hermanos y hermanas, cocinar, no podía hacer nada en sábado. ¿Por qué? Porque la intención de Dios era que el hombre descansara. Pero ahora resulta que Jesús le está dando una orden a este hombre: recoge tu camilla y anda, camina hacia adelante. Lo que sucede es que Jesús está descansando, haciendo descansar a ese hombre de sus 38 años de esfuerzo por querer conseguir su sanidad. Hasta ahora ese hombre de verdad está descansando. Pero los judíos, en vez de alegrarse, lo que hacen es enojarse, porque están arruinando y quebrantando los mandamientos de los ancianos. Pero vea, dice el verso 11: el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. Y vienen los judíos y le preguntan: ¿quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Aquí, hermanos y hermanas, es importante que nosotros recordemos que hay una orden contra otra orden. Porque el hombre está diciendo: el que me sanó me dijo, me ordenó. Y los judíos están diciendo: ¿y quién es ese hombre? Le voy a hacer otra vez la misma pregunta que le hice hace algunos minutos. ¿Quién es el único que puede dar la sanidad? Correcto, es Dios. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 15, versículo 26. Y ahí usted va a notar algo que es interesante. Vea lo que dice Deuteronomio 15, 26. Estas son palabras del Señor hacia Israel. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Pero quiero que reparemos en eso que dice el versículo 26. Si hacen lo que yo considero que es justo. ¿Quién establece el parámetro de justicia? Es Dios, porque Dios es justo. Pero vea lo que dice la parte final de ese versículo 26. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. La Reina Valera dice: yo soy el Señor, yo soy tu sanador. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este hombre cuando dice el que me sanó? ¿Qué está diciendo? Que ese hombre tiene atribuciones divinas. Entonces, el pasaje lo que está demostrando es como una confrontación. Los rabinos aquí dicen que eso de recoger las camillas es algo que no se puede hacer. ¿Y a ti quién te dijo que la recogieras y anduvieras? Y el hombre dice: el que me sanó. ¿Y quién lo había sanado, hermanos? El Rey de Reyes y Señor de Señores,
el Señor que es Señor del sábado. Eso está, hermanos, como cuando en una empresa, ¿verdad?, alguien está haciendo algo que es inusual en su trabajo y viene el supervisor y le dice: ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? Yo no te tengo haciendo eso. Pero viene el subalterno y le dice: es que el gerente, el dueño de la empresa me dijo que lo hiciera. ¿Y qué le queda ahí? Quedarse callado. Pero esta gente, hermanos, están cuestionándole ¿a quién? Al jefe de jefes, al Señor que es Señor del sábado. Entonces, los judíos están cuestionando la autoridad porque dicen: ese hombre. Ellos están, hermanos, hablando de que ese hombre está desafiando sus conceptos religiosos que ellos se habían inventado del sábado. Pero como dice la Biblia, que el sábado fue entregado por el Señor para hacer el bien a los hombres. Usted recordará que también en sábado, dice la Biblia, que Jesús iba pasando con sus discípulos por los sembrados y ellos comenzaron a arrancar espigas de trigo a su paso. Y ahí andaban los fariseos: ¡ey, ey, ey! ¿Qué le pasa? ¿Por qué tus discípulos quebrantan y hacen lo que no se puede hacer en sábado? Y Jesús viene y les dice: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Dice la Biblia que entró a la casa del Señor cuando Abiatar era sumo sacerdote y se les permitió comer de los panes sagrados. Y Jesús les tiene que decir: miren, muchachos, entiendan, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Así que el Señor es también Señor del sábado. Entonces Jesús estaba diciendo: si yo he hecho esto es porque yo soy el Señor del sábado. Pero los religiosos están cuestionando a Dios. Hermanos, muchas veces los conceptos religiosos nos pueden llevar incluso a desafiar a Dios, a cuestionar a Dios, porque son nuestros conceptos, son nuestras ideas. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión, cuando en un sector, en una reunión de planificación, se estaba orando. Se invitó para que llegaran todos aquellos hermanos y hermanas que no tenían el bautismo en el Espíritu Santo, para que llegaran a esa reunión de planificación, porque al final se iba a ministrar por el bautismo en el Espíritu Santo. Y llegaron todos los hermanos del sector. Pero el supervisor, que tenía algo de fariseo, notó que dentro de las personas que había llegado una muchacha que no tenía mucho tiempo de ser convertida, pero había llegado en pantalones. Entonces comenzó la oración y aquel santo supervisor comenzó a orar por todos los hermanos que a su juicio se veían bien y que podían recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero cuando llegó el turno para orar por esta muchacha, no oró, pasó por alto, porque ¿cómo va a ser posible que el Espíritu Santo se va a derramar en esta mujer que anda empantalonada? Pues mira, hermano, para sorpresa de él, Dios no bautizó a nadie en esa reunión excepto a la muchacha. Solo a ella el Señor la bautizó. Porque el Señor es Señor de todas las cosas y dispone, hermanos y hermanas, de todas las cosas. Pero lo que le quiero decir es que al finalizar, este hermano con mucha confianza se me acercó y me dice: yo no entiendo, ¿y cómo es que esta mujer fue bautizada en el Espíritu si está empantalonada? O sea, todavía seguía con ese concepto, todavía seguía con esa idea de que Dios no se podía derramar.
Es que mire, hermanos y hermanas, muchas veces nosotros decimos que el evangelio no es religión, es relación. Pero nosotros hacemos del evangelio también una religión. Y al igual que estos fariseos que no se estaban alegrando de la sanidad de aquel hombre, también este supervisor nos estaba alegrando de que la muchacha había recibido el poder de Dios. Así nos podemos volver cuando le damos valor a los aspectos externos y religiosos antes que a la orden de Dios. Hermanos, es importante que nosotros veamos entonces que la religión muchas veces nos puede hacer insensibles a las personas. Esos fariseos no estaban viendo la bendición de ver al hombre que ya podía valerse por sí mismo. Están cuestionando que han quebrantado el santo sábado. Yo le pregunto, ¿y si viniera acá una muchacha de allá, de la vida alegre? ¿Y si viniera un transvesti? ¿Lo dejaríamos de entrar? ¿O se alejarían? Uy. ¿Y si viniera, hermanos, una persona que a nuestro juicio quizás no me parece? Pero es que el Señor es Dios de la iglesia también, y Él siempre irá tras el perdido. En una ocasión, hermanos, hoy se me viene a la mente de una hermana. Ella no es de la iglesia, pero ella me contó y me dijo, fíjese, me dijo que hace varios años, me dijo, yo sabía que en el IM, está hablando de la iglesia de San Salvador, todos los viernes se hacían vigilias, todos los viernes. Y ella tenía una necesidad, ella no era cristiana, tenía una gran necesidad de Dios. Y ese día dijo, bueno, me voy a ir para el culto de la Elim, porque tengo una necesidad de Dios. Y le pidió a su vecino que era taxista que la llevara a la iglesia. Pero, hermanos y hermanas, en la entrada había una guardia, y que cuando la vio con su facha, que venía con sus aretes, pintada, con pantalones, la sierva de Dios le dijo, usted no puede entrar así a este lugar santo. Aquella mujer, hermanos, triste, se regresó para su casa solo porque esta mujer le impidió entrar a la casa del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿quién fue el que movió el corazón de esa mujer para acercarse a la iglesia? Fue el Señor. Pero ¿quién se le impidió? Una farisea. Y muchas veces, hermanos, nosotros en vez de ser puentes para los inconversos, somos piedra de tropiezo, lamentablemente. Pero el Señor, que es tan lindo, vea lo que dice en el versículo 14. ¿Qué hizo el hombre? Él ya está andando, él ya está caminando. ¿A dónde vamos a encontrar a ese hombre? Ya no está tirado. Verso 14, después de esto Jesús, ¿a dónde lo encontró? En el templo. Había hecho lo que Jesús le había dicho. Había dejado ese sitio de miseria, había recogido su camilla y ahora está andando. Y ahora está andando en el templo. Y ahí encuentra a Jesús. Y viene Jesús y le dice, mira, ya has quedado sano. Ya quedaste sano, ¿verdad? Salta, le dijo. Y el hombre comenzó a saltar. ¿Mueve la pierna? Sí, ¿verdad? Sanito, ¿verdad? Sí, sanito. Ok, esta es la siguiente orden que te doy. No vuelvas a pecar. Pero ¿qué hizo Jesús primero? Cambió la vida. Y al cambiarle la vida, ahora le está pidiendo, no vuelvas a pecar. Nosotros hacemos al revés las cosas. Queremos que la gente deje su vida vieja cuando Dios ni siquiera ha sanado el alma y el corazón de esa persona. Hermanos, usted puede hacer que cambie una persona por afuera, pero va a ser un fino religioso que va a ir directo al infierno por su culpa. Porque el único que puede dar la vida solamente es Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Le dice, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Jesús le está diciendo, advirtiéndole, mira, ya tu vida no está para que estés tirado ahí. Comienza a andar, comienza a caminar.
Y dice el verso 15, con lo que vamos a terminar la enseñanza: aquel hombre alegre, muy alegre por la sanidad completa que había recibido por el Hijo de Dios, fue a informarle a los judíos: hey, hermano fariseo, usted quería saber quién me sanó. Pues hoy ya conozco al que me sanó. Es Jesús. Jesús. ¿Y qué significa el nombre Jesús? Salvador. Y es lo que significa también, hermanos, en el Evangelio de Juan, el Salvador del mundo. Lo que el hombre le estaba diciendo es: ya conozco al que me sanó no solo el cuerpo, sino que también el alma, y le ha dado un sentido a mi vida. Y es el Señor Jesús, es Jesús. Pero el hombre es un poco ingenuo, porque él piensa que estos hombres lo quieren conocer para darle las gracias, como lo vamos a ver la otra semana. Ahí, hermanos, los religiosos agarraron saña contra Jesús. ¿Cómo se le ocurre a este Galileo interponerse a nuestras santas y sagradas leyes de la religión? Pues bueno, Jesús es el Señor de señores. Él está por encima de todo y de todos. Amén, hermanos. Solo para que lo veamos así rápidamente, dice el 16: precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Y como que no, hermanos, si el Señor que dio el sábado las estaba haciendo. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para entender varias lecciones que hemos aprendido esta noche. En primer lugar, hermanos, solo la obediencia a la palabra de Dios es la que nos permite acercarnos a Jesús, ser como Jesús. Y lo tercero, no vaya a ser, hermanos, que nosotros nos volvamos en personas insensibles, que ni siquiera veamos que ese hombre ya se sanó, porque estamos pensando en nuestros conceptos, como el caso que le mencioné, ¿verdad?, de este supervisor o de esta hermana que le impidió a una mujer necesitada de Dios acercarse a la iglesia. Hermano, aquí las puertas de la iglesia son bien grandes. Aquí si viene el transvesti, que venga. Aquí el que si quiere venir el homosexual, que venga. Quien quiera que venga será bienvenido a la casa del Padre, porque solo Jesús puede obrar y cambiar en la vida de los hombres. Amén, hermanos. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y si no, acuérdese, hermano, ¿y cómo vino usted pues? ¿Qué pasaría si un hombre viene aquí con una cajetilla de cigarro en la bolsa? Que ya no lo dejaríamos entrar. Pero acuérdese, hermano, usted vino con una libra de marihuana en la bolsa, y aún así el Señor le dio la bienvenida para sanarlo, para restaurarlo, para levantarlo. Y ahora el Señor lo tiene en su juicio cabal. Entonces no le pongamos barreras a la gente, no le pongamos obstáculos a las personas. Usted no puede cambiar a nadie. Dígame, ¿quién de ustedes puede darle la sanidad a un hombre? Nadie. ¿Quién de ustedes puede darle salvación a una persona? Nadie. El único que salva, el único que sana, el único que restaura es Jesucristo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dicen amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente porque el tiempo se nos ha ido. Si hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie o levante su mano. No se trata de un cambio de religión, sino que reconozca a Jesús como Señor. Si hubiera alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Queremos orar por usted. Si hubiera alguien que también desea reconciliarse, que se alejó del Señor y desea venir hoy a Él, venga. No puedo alargar mucho el llamado porque el tiempo ha finalizado ya. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesús?
Sabe, usted puede decir: yo no creo merecerlo. En realidad nadie. No importa cómo estés, la gracia de Dios te puede sanar. Puede sanar tu alma, tu vida. ¿Habrá alguien esta noche que quiera? Dios le bendiga a la joven. Bienvenida, hermana, a la familia de Dios. Bienvenida a los brazos del buen Señor. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo como lo hace esta joven? Venga. El Señor te espera con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, Él te espera con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, Él está acá para restaurarte. ¿Habrá alguien más? Tal vez te sientes rechazado, te sientes alejado y sientes que nadie te va a entender. Jesús entiende tu dolor y te espera con los brazos abiertos. Vamos, ven. Entrégale tu vida a Jesús. Reconcíliate y Él limpiará tus pecados. ¿Hay alguien más? Vamos a orar ya por esta vida, hermanos. Pero si en lo que estoy orando hay alguien que desea pasar, hágalo. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? ¿Quieres reconciliarte? Hazlo hoy. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por todo lo que haces. Señor, te doy las gracias por esta vida que tú has tocado esta noche. Perdona sus pecados. Lávale, Señor. Dale vida nueva. Y que a partir de este momento deje su camilla y camine contigo, Señor. Ayúdanos a nosotros para acercarnos a ti y acercar a otros a ti. Quita nuestros prejuicios religiosos, aparta nuestras ideas y ayúdanos en todo a ser como tú. Es nuestra petición. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestra hermana con un fuerte aplauso, hermanos. Hay fiesta en los cielos por la vida de ella. Oramos al Señor por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Señor, gracias por esta bendición que nos das.